Buenas tardes, estimado docente, compañeros. Mi nombre es Harry Julián Pedrosa Noriega. Esta es la sustentación de la evaluación práctica propuesta para la asignatura de investigación de operaciones. Bueno, la evaluación nos propone 5 problemas. Vamos a observar cómo se dio la solución. En el primer problema, pues nos piden que desarrollemos por el algoritmo simple de transporte. Nos muestran una empresa textil con 3 plantas productoras y 3 destinos. La tabla nos muestra las capacidades de las plantas productoras y las capacidades de las bodegas destino. Se procede pues al desarrollo de este ejercicio construyendo el cuadro de costo unitario de transporte, donde determinamos si el sistema está equilibrado o no está equilibrado. Para determinar esto se suman las capacidades y se suman las demandas y se hace una diferencia entre estas, donde aquí en este caso nos da una diferencia de 300 unidades y observamos que la capacidad es mayor que la demanda, lo que nos indica que debemos crear un destino ficticio con una capacidad de 300 para equilibrar todo el sistema. Teniendo equilibrado el sistema, procedemos a crear el tablero simple de transporte. En las columnas nos indica pues los destinos y las filas los orígenes. En este caso realicé el tablero simple de transporte por el método de asignación inicial de costo mínimo. Este costo pues inicia observando el tablero cuál es el costo mínimo de transporte de las unidades de telas. Pues para este ejercicio el costo mínimo es del destino 4. Encontramos que hay 3 costos mínimos en 0. Podemos elegir cualquier costo. En este caso pues yo elegí el destino 4, el del origen A1. Entonces aquí en este destino pues asignamos 300 unidades, que es la capacidad del destino 4, y así procedemos continuamente a seguir observando dentro del tablero cuál es el siguiente costo mínimo de transporte de estas unidades. En este caso encontramos 2 de 20, dos costos que nos cuestan 20, entonces podemos elegir cualquier. Este método nos dice que lo elijamos al azar o el que a nosotros nos parezca. En este caso pues yo elegí del destino 3. El destino 3 tiene una capacidad de 300, pero el origen 2 tiene una capacidad de 200. Entonces ocupamos toda la capacidad del origen 2. Procedemos a seguir buscando el siguiente destino más económico y encontramos que hay un empate entre 230, pues elegí el primer 30 y vemos que es del origen 3 al destino 2. Ambos origen y destino tienen una capacidad de 500. Se compensa pues una de las dos variables, ya sea de capacidad de destino o la capacidad de origen. Pues en este caso compensé la capacidad de origen y procedemos a buscar el siguiente, que es el siguiente 30, y pues observamos que el destino pues ya está ocupado, se le asigna un valor de 0. Así sucesivamente pues se le siguen asignando. Estas asignaciones de capacidades nos van a indicar las variables básicas que tenemos dentro de nuestro sistema. Para determinar la cantidad de variables básicas se debe determinar la siguiente fórmula: m más n menos 1. Las m son los orígenes, las n los destinos, y aplicando la fórmula nos da que deben haber 6 variables básicas dentro de nuestro sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nos indica que esto va correctamente. Pues aquí evidenciamos el costo mínimo inicial, no el óptimo, pero sí el mínimo, formulando el Excel, sumando todas las capacidades por costo. Entonces aquí vemos que se suma la capacidad por el costo de la 1 de 1, de la 2 de 2 y así sucesivamente. Para determinar pues cuál es la variable de holgura saliente y cuál es la entrante, pues se procede a identificar los multiplicadores y nos entendemos que el multiplicador se da por la suma, hallando los dos números que nos dé la suma del costo. Entonces este más este nos debe dar el A sub I y el de sujeto nos deben dar el costo del cuadro. Identificando los multiplicadores, entendemos
pues según lo que nos pide el sistema, si es minimizar o maximizar. Si es minimizar, pues todas las variables básicas deben quedar en nuestro sistema en cero y las variables no básicas, que es las que no tienen ninguna asignación de capacidad, deben quedar negativas. En este caso, pues la asignación de valores nos da que en el recuadro A1 de 2 la variable no básica es positiva, entonces indica que esta es la variable que debe entrar en nuestro sistema para encontrar el óptimo, y para saber cuál es la que debe salir debemos determinar el bucle que nos permite realizar las sumas o restas dentro de nuestro sistema y que nos permita seguir teniendo el sistema equilibrado. En este caso, pues el bucle se compensa entre estas tres variables no básicas y estas tres variables básicas y esta no básica. Se determina cuál es el mínimo entre las dos negativas, pues si que vamos a agregar, esta va a ser negativa, positiva, negativa, y entre el mínimo entre estas dos, de 200 y 500, el mínimo es 200. Entonces se le va a sumar 200 al sistema, restar 200, sumar 200 y restar 200, obteniendo el siguiente sistema. Nuevamente se procede a asignar los multiplicadores y obtenemos el óptimo, donde todas las variables básicas son 0 y las no básicas son negativas, dándonos que el costo mínimo de esta operación es de 30.600. Asignando estas capacidades y estos costos a las empresas y las empresas productoras y los destinos o las bodegas. El punto 2 pues también nos pide que resolvamos el ejercicio por el método del algoritmo simple de transporte, en este caso del método escalonado. Nuevamente pues se ven los valores del problema, se determina las capacidades y se plantea el cuadro para determinar si el sistema está equilibrado. La cantidad, en este caso, son las cantidades de unidades transportadas. La diferencia entre capacidad y demanda nos da una de 90 unidades y nos determina que la capacidad es mayor que la demanda, lo que nos indica que debemos crear un destino ficticio para equilibrar el sistema. Procedemos a crear la tabla o el tablero simple de transporte, que es este. Y este tablero simple de transporte es por el método escalonado o el método de la esquina noroeste. Este método nos indica que debemos asignar el valor en la primera esquina noroeste, moviéndonos horizontalmente hasta ocupar la capacidad del origen y bajando al siguiente esquina noroeste. Entonces, en este caso, pues la capacidad del destino 1 es de 60 y la capacidad del origen 1 es de 100, se asignan 60 unidades al destino 1 y se ocupa toda la capacidad del destino 1. Se pasa a la siguiente esquina noroeste, donde se le asignan 40 unidades, que es lo que nos sobra del origen 2, del origen 1, perdón, y se ocupa toda la capacidad del destino 2. Tengamos en cuenta que en este problema nos dice que el cliente 1 y el cliente 2 se le deben asignar 60 unidades al menos y 40 unidades al menos durante esta operación. Entonces aquí se está cumpliendo con esa observación del problema. Así sucesivamente seguimos asignando las capacidades de las unidades transportadas en forma escalonada siguiendo la esquina noroeste. Y nos da que el costo mínimo inicial de transporte de unidades es de 810 unidades. Determinamos cuántas variables básicas debe tener nuestro sistema aplicando la misma fórmula anterior. M más N menos 1 nos indica que hay 8 variables básicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces está bien planteado el sistema de transporte. Para el punto 3 nos dice que debemos resolver por solver. Planteamos pues este problema de crudo. Identificamos que en este problema de crudo hay tres variables de decisión. La primera es las horas que se ejecuta el proceso 1, la segunda es las horas que se ejecuta el proceso 2 y la tercera variable es las horas que se ejecuta el proceso 3. A estas tres variables de decisión son las que debemos agregar valores para dar un óptimo. Se formula el programa lineal, el PL, y se procede a realizar la formulación en el Excel para dar la resolución por solver.
La resolución por solver nos indica que solo debemos asignar unidades a la variable de decisión 3 para dar un óptimo a este problema, un óptimo de maximización. El informe de resolución por solver pues, nos muestra el valor final, que es 4700 unidades producidas de crudo, y la celda de variables de decisión nos demuestra que solo se le asigna valor a la variable 3, a la x sub 3, y las otras variables no se le asigna unidades de valor. En el cuadro de restricciones, pues obviamente pues observamos que solo se le asignó a la variable 3 y solo se está cumpliendo la restricción 3 porque está en estado vinculante. Esto quiere decir que se ocupó toda la capacidad de la restricción 3. Las otras dos restricciones nos indican que están en un estado no vinculante, o sea que tienen capacidad para seguir utilizando estas unidades que nos presta las restricciones 2 y 1, que es lo que nos indica el valor de mora. Dentro del cuadro de sensibilidad podemos observar dos recuadros. El primero es de la serie de variables y el segundo de las restricciones. Las celdas variables nos indican la optimabilidad del proceso y las restricciones nos indican la fiabilidad del proceso. En la optimabilidad nos indica en dónde nos podemos desplazar, en qué variable de decisión y el intervalo en lo que nos podemos desplazar para tener mayor ganancia. Y en la de factibilidad nos indica cuántas unidades o cuánta ganancia tenemos si agregamos una unidad a esa restricción. Nuevamente el punto 4 también debemos resolverlo por solver. Identificamos que este problema de la compañía de seguros tiene dos variables de decisión y tiene tres restricciones. La variable 1 son las unidades de seguro de riesgo especial vencidas y la variable 2 son las unidades de hipoteca vencidas. Tenemos tres restricciones que son las horas disponibles en el departamento de suscripciones, horas disponibles en el departamento de administración y horas disponibles en el departamento de reclamaciones. Se formula el PL, nuevamente se formula en el Excel pues el cuadro que es el mismo PL, pues aquí ya formulado para dar la solución por solver. Y nos indican que para maximizar este problema debemos asignar a la variable 1 600 horas y a la variable 2 600 unidades al seguro de riesgo especial vendidas y 266.66 unidades al número de unidades de hipoteca vendidas. Dentro del informe pues de solver nos indica pues los valores ya asignados, los informes de sensibilidad de 3 nos indica pues si el coste es el correcto, el intervalo en el que nos podemos mover dentro de las variables de decisión. Y nuevamente pues nos vamos al punto quinto, donde nos muestran un caso de minimización. En este caso nos dicen que encontremos los requisitos nutritivos al costo mínimo. El costo mínimo de este problema de la granja de Fred Jackson. Identificamos que hay tres variables de decisión, hay tres restricciones, formamos el PL, procedemos a plantearlo en el Excel, le damos la resolución por solver y las variables de decisión nos indican que nos dan los siguientes números, que es 1.14 la variable 1, 0 la variable 2 y 2.4 la variable 3. En el informe de solver pues nos muestra la capacidad o el valor mínimo obtenido. Las celdas de variables, pues los valores que se deben tener en la nutrición para obtener el mínimo, y los estados de las restricciones si son vinculantes y no vinculantes. En este caso la restricción 1 y 2 son vinculantes, o sea se ocupó toda la capacidad de la restricción, y la restricción 3 es no vinculante. Nuevamente el sistema de sensibilidad nos indica
en qué nos podemos mover